Hola a todos, bienvenidos a nuestro video. El día de hoy nuestro equipo conformado por Luciana León, Cleyan Quiroz y Valeria Villa vamos a explicarles un poco más acerca de la mirada de la Iglesia en el mundo occidental. La Iglesia Católica ha realizado muchos aportes sustanciales al crecimiento de la cultura de Occidente, dando una nueva visión al hombre en cuanto a su espiritualidad y relación con sus pares. Todos los antecedentes sobre el aporte de la Iglesia Católica han logrado desarrollar la caridad católica, aportando en forma sustantiva al alivio del sufrimiento y de la miseria de los pueblos, elevando el concepto de dignidad humana. Muchos de los principales valores de la tradición moral en Occidente tienen su origen en la concepción católica de que la vida humana es sagrada. De hecho, los pobres y los débiles recibían un trato despectivo por parte de los no católicos. Los católicos pusieron fin a la práctica del infanticidio considerada aceptable incluso en Grecia y Roma, por ejemplo, con Platón y con Séneca, quien escribió: "Ahogamos a los niños que nacen débiles o anormales". El compromiso eclesiástico con la vida humana se observa en la condena del suicidio. Aristóteles criticaba el suicidio, sin embargo, era aceptable para los estoicos como un modo de escapar al sufrimiento. San Agustín rechazaba los aspectos de la tradición pagana que representaba el suicidio como un acto noble. Santo Tomás de Aquino abordó la cuestión del suicidio en el apartado de su Summa Theologiae, que nos indica que la vida es un don que Dios ha dado al hombre, y solo Él puede darla o quitarla. Quien se quita la vida peca contra Dios. La Iglesia y las enseñanzas de Cristo contribuyeron a la abolición de la lucha de los gladiadores. En la parte occidental del imperio fueron suprimidas a finales del siglo IV y en la oriental a mediados del V. Es por ello que, en el Concilio de Trento, se resolvió expulsar de la Iglesia a los duelistas, además de privarlos de los sacramentos y de un entierro religioso. Otro ejemplo de ello fue la tradición de la guerra justa. Pese a que los antiguos filósofos se refirieron a este tema, no llegaron a formular una teoría completa. Fue el desarrollo de una tradición oriental definida respecto a la moral de las guerras sobre los principios católicos. El primer análisis lo vamos a hallar en San Agustín, donde la guerra se justifica por la injusticia de un agresor y debe ser la fuente del dolor para un hombre bueno, y según Santo Tomás, quien citó 3 condiciones necesarias para que una guerra sea justa. En primer lugar, es necesaria la autoridad del soberano, pues no es asunto de un individuo particular declarar la guerra, y en segundo lugar, los atacados deben cometer una falta grave. Finalmente, en tercer lugar, se debe procurar el bien. Esta tradición se fue desarrollando hasta los finales de la Edad Media, donde el padre Francisco de Vitoria nos presenta 3 normas. La primera es que siempre que sea posible, se debe vivir en paz con todos los hombres. La segunda es que cuando esté una guerra, esta no debe arruinar el pueblo, es decir, dejarlo ir en paz. La tercera norma especifica que una vez alcanzada la victoria, esta se debe utilizar o disfrutar con moderación y humildad, ya que ambos pueblos habían sido dañados, tanto el vencedor como el derrotado. Seguido a esto, el padre Francisco Suárez nos presenta 3 condiciones. La primera es que debe ser librada por un poder legítimo, tal como un rey o un príncipe. La segunda es que su causa ha de ser justa y correcta. Y la tercera condición es que solo han de emplearse los métodos justos. Siguiendo con la relación entre el Estado y la moral, el príncipe Maquiavelo nos presenta una idea política y laica, donde nos dice que nadie puede juzgar al Estado, incluyendo ningún código moral y ningún miembro de la Iglesia, tal como un sacerdote. Como contraparte o respuesta a este pensamiento surge la teoría de la guerra justa, donde nos da a entender que nadie está exento de cumplir los deberes morales, ni tanto el Estado como la Iglesia. Y un punto importante a recalcar es que esta teoría le sirve hasta ahora a los filósofos para resolver los problemas específicos. La moral sexual. Cuando la Iglesia católica o cristiana llegó al occidente, se dio con la sorpresa de que la promiscuidad y la sexualidad había avanzado hasta puntos inimaginables. Un satírico Juvenal nos dice que la causa de que los romanos habrían perdido la diosa castidad vendría a ser la promiscuidad, a lo que César Augusto responde, intentando poner freno a esta tendencia con medidas legales, pero sin lograr nada. Ovidio nos dice que las prácticas sexuales se habrían tornado en su tiempo perversas, y las llamó hasta diabólicas. Tácito nos da una idea de que una mujer casta habría sido un fenómeno raro en ese tiempo.
moral sexual por la Iglesia. Tal habría sido la relación que tenía la Iglesia con las personas en el Occidente, que, en primer lugar, equipara el adulterio, y en segundo lugar, prohíbe el divorcio, convirtiéndolo en un sacramento. Tal habría sido la influencia en las mujeres, de que éstas crearon sus propias comunidades, dirigiendo escuelas, universidades y conventos por sí mismos. Edward nos dice que los cristianos restablecieron la dignidad del matrimonio por razones antes mencionadas, una vida de acuerdo a nuestra condición humana. Tal como nos dice Aristóteles, el conocimiento es virtud y reconocer el bien es hacer el bien. Para poder comportarnos como unas personas, debemos rechazar el adulterio, el robo y el asesinato, ya que esas actitudes no nos llevan a un buen camino. Distanciamiento de la idea central de la Iglesia Católica. Conceptos católicos están imbuidos en movimientos contrarios, esos movimientos por protestantes. La Iglesia construyó la civilización occidental, aunque algunos solamente quieran decir que tuvo un aporte insignificante. Esta tuvo gran influencia en todo aspecto, el cual se vio reflejado en las universidades. Como se sabe, surgieron en la Edad Media, edad que estuvo gran influenciada por la Iglesia Católica. También se pudo apreciar los últimos escolásticos, como se sabe, San Agustín y Santo Tomás, sentaron palabras como derecho internacional, conceptos esenciales de la teoría económica, que posteriormente se utilizaron en la Edad Moderna. El afán del catolicismo por la búsqueda de la verdad dotada de conocimiento fue lo que sirvió de inspiración para las universidades, estas a su vez influenciadas por la Iglesia Católica. Palabras como derecho internacional, la ciencia, la vida universitaria, la caridad, las ideas religiosas, el arte y la moral fueron ideas que surgieron del núcleo de Esta también se vio debilitada a su influencia por movimientos como la Ilustración, quien cuestionaba el aporte y la posición que tenía la Iglesia Católica. Ideas como el sentido del desorden y el absurdo postuladas por Nietzsche, el modernismo literario que se expresó en la obra La Metamorfosis de Kafka, la música atonal en los ritmos de Igor Stravinsky de Arnold Schoenberg, las artes visuales, quienes a su vez no se vieron exentas de este ambiente filosófico en el cual el artista desvió la descripción de la disposición interior. También se vio esto en la fotografía, quien en la representación fiel del mundo natural en una tarea fácil permitió al artista concentrarse en su mundo. La amnesia histórica que Occidente se ha impuesto no puede borrar ni el pasado de la Iglesia ni su función decisiva en la construcción de la civilización occidental. La civilización occidental, cada vez más distanciada de sus orígenes católicos, está en vías de aprender. Preguntas. ¿Quiénes justificaban el infanticidio en Grecia? Séneca y Platón con la frase ahogamos a los niños que nacen débiles o anormales. ¿Qué actitud se tenía frente al suicidio? Pues postularon a Aristóteles, los estoicos, San Agustín y Santo Tomás. ¿En qué años se abolieron las luchas de los gladiadores? En el Occidente, en los finales del siglo IV y en Oriente, mediados del siglo V. ¿Cómo contribuyó la Iglesia Católica en la civilización occidental? No solo tuvo influencia en los aportes, sino también construyó esta civilización. Las conclusiones de cómo sería un mundo sin Dios. La primera conclusión es que la religión cristiana había influenciado demasiado en una cultura occidental, cambiando su ideología y su forma de pensar. Otra conclusión es que las características de Dios son 4, que Dios es uno, que Dios es absolutamente soberano, que Dios es trascendente y que Dios es bueno. Además de que todas estas características son evidentes en el Dios del Antiguo Testamento. Y la última es la que nos presenta que Dios no solo busca la veneración del hombre, sino también su amistad.